tardes a todos. Vamos a complementar el día de hoy las actividades que tenemos durante la semana con los temas de falla renal aguda y crónica. Es importante que recordemos que nuestros pacientes con falla renal aguda pueden tener diferentes estadios en su evolución. Esto de acuerdo a los estadios de Aki, definidos por KDIGO. En el estadio 1, los pacientes van a tener un incremento de 1.5 a 1.8 por arriba del nivel sérico de creatinina basal. Por eso es que necesitamos contar con evaluaciones iniciales, independientemente de la causa que llevó al paciente a ingresar al hospital, porque de acuerdo a la evolución que tengan podemos ir definiendo estos estadios de falla renal aguda. También en este estadio los pacientes pueden manifestarse con una reducción del flujo de salida urinaria, o sea de la diuresis, a menos de 0.5 mililitros por kilo hora en el transcurso de 6 a 12 horas. Con cualquiera de las dos definiciones, el paciente tiene lesión renal aguda estadio 1 o Aki estadio 1 por KDIGO. En el estadio 2, los pacientes van a tener una afección más importante, es decir, van a incrementar la creatinina sérica basal en 2 a 2.9 por arriba del nivel que tenían de ingreso o basal, y su reducción de la diuresis va a ser más importante. Va a reducirse a menos de 0.5 mililitros por kilo hora en el transcurso de 12 horas o durante un tiempo mayor de 12 horas. Y en el estadio 3, los pacientes van a tener un incremento mayor de 3 veces por arriba del rango que tenían de creatinina basal en su ingreso, o también un incremento del nivel de creatinina sérica que sea igual de grande o mayor a 4 miligramos por decilitro, y esto pues puede significar que el paciente está desarrollando esta complicación, solo que es más severa. También la reducción del flujo de salida de orina o la diuresis va a ser más intenso. En este caso los pacientes van a reducir su diuresis a menos de 0.3 mililitros por kilo hora durante 24 horas o durante un tiempo mayor. Pueden desarrollar anuria, es decir, una excreta urinaria por debajo de 400 mililitros en 24 horas por un tiempo más prolongado, o también pueden desarrollar el inicio de la necesidad de reemplazo con soporte dialítico. Si los pacientes van desarrollando estas complicaciones, entonces vamos a tener también nosotros diferentes tipos de manifestaciones. También es importante que recordemos que aunque la prevalencia global de falla renal aguda en cualquier paciente adulto en el mundo ronda el 5%, la frecuencia de esta complicación va a ser mayor en pacientes que se hospitalizan por cualquier causa. En total, el 20% de los pacientes que se hospitalizan pueden tener algún grado de falla renal aguda, y de los pacientes que llegan a complicarse más y que eventualmente son ingresados en áreas críticas, hasta el 65% pueden desarrollar esta complicación. Dentro de lo que nos ayuda a clasificar y a establecer el diagnóstico diferencial de falla renal aguda o lesión renal aguda, podemos determinar varias situaciones. Primero está la azoemia prerrenal. La etiología principal de esta situación tiene que ver con cualquier causa que provoque una mala perfusión renal. Puede ser por deshidratación, puede ser por hipovolemia por hemorragia, cualquier situación que provoque que haya una mala perfusión a nivel renal. En estos casos, el índice o la relación entre el nitrógeno de urea sérico y la creatinina va a ser mayor de 1 a 20. Esto lo platicamos ayer cuando estábamos conversando de falla renal aguda al final de la clase. También el sodio urinario en estos casos tiende a ser menor de 20, el FeNA o fracción excretada de sodio es menor de 1, y la osmolalidad urinaria, como dijimos ayer, pues tiende a ser mayor de 450 o 500. El sedimento urinario en esta condición por lo general es benigno, es decir, no manifiesta muchos hallazgos ni de eritrocitos o cilindros hemáticos, ni de cilindros granulosos o leucocitos. Si existe algún hallazgo, por lo general son cilindros hialinos lo que vamos a encontrar.
En casos de azoemia postrenal, es decir, en causas obstructivas de falla renal aguda, lo que podemos encontrar también va a ser una alteración de la relación buncreatinina con una relación mayor de 20:1. El sodio urinario puede ser variable, no necesariamente va a estar abajo de 20. El FeNA también puede ser variable y la osmolaridad en estos casos de la orina va a ser menor de 400 milimoles por kilo. Esto es una diferencia importante que nos puede ayudar a ir determinando cuál es precisamente el origen de la falla renal aguda de los pacientes. En estos casos, en el sedimento urinario podemos encontrar algunas anormalidades como células rojas, o sea, eritrocitos, glóbulos blancos, presencia de cristales, pero también puede ser que lo encontremos normal si la falla renal aguda no ha evolucionado o no ha sido tan severa aún. Dentro de las causas de enfermedad renal intrínseca o causas renales de falla renal, tenemos la necrosis tubular aguda, en estos casos las nefrotoxinas endógenas o exógenas y la isquemia de origen prerrenal generalmente van a llevar a los pacientes a desarrollar esta complicación. En estos casos la relación entre el BUN y creatinina ya es menor de 20:1, el sodio urinario es mayor de 20, el FeNA es mayor de 1, generalmente cuando está oligúrico el paciente, y la osmolaridad urinaria se encuentra por lo general también entre 250 y 300. En el sedimento vamos a encontrar con más frecuencia cilindros granulosos o también cilindros de células tubulares renales. Entonces va a ser un sedimento más activo. En la glomerulonefritis, en estos casos, las causas principales van a tener que ver con situaciones de tipo inmunológico, situaciones relacionadas con complemento, con presencia de inmunoglobulinas que van a desarrollar una especie de proceso inflamatorio a nivel glomerular. En estos pacientes lo que vamos a encontrar es una relación buncreatinina también mayor de 20:1, con un sodio urinario menor de 20, el FeNA está menor de 1, la osmolaridad de la orina puede ser variable, pero aquí vamos a encontrar con más frecuencia hallazgos de eritrocitos, cilindros de glóbulos rojos, o sea, situaciones que nos orientan a pensar que hay más daño a nivel glomerular, con una presencia elevada de glóbulos rojos en estos pacientes en su sedimento urinario. Y en pacientes con nefritis intersticial aguda, generalmente estos pacientes van a tener como origen de su problema una especie de reacción alérgica a algunos medicamentos que pueden ser antibióticos, pueden ser inhibidores de la ECA, pueden ser antiinflamatorios no esteroideos, una reacción medicamentosa, un proceso infeccioso o también enfermedades autoinmunes. Aquí la relación buncreatinina en los pacientes con falla renal aguda o lesión renal aguda va a ser menor de 20:1 y los hallazgos de sodio urinario, el FeNA y la osmolaridad urinaria también van a ser variables, o sea, aquí no va a estar muy definido esta situación. Por lo general en estos pacientes vamos a encontrar más presencia de glóbulos blancos, vamos a encontrar cilindros granulosos, cilindros de eosinófilos o presencia de eosinófilos también en el sedimento de la orina de los. ¿En qué casos debemos referir a los pacientes con lesión renal aguda? Si un paciente tiene signos o datos de lesión renal aguda y que no ha revertido en el transcurso de 1 o 2 semanas, no cabe duda que debemos referir a los pacientes con un especialista. Sin embargo, cuando los pacientes están en el hospital y vemos o notamos que el paciente va desarrollando esta complicación, lo que deberíamos hacer es involucrar de inmediato a el área de nefrología para que nos ayude a reducir la posibilidad de que esa complicación vaya complicando o evolucionando hacia un deterioro progresivo de la falla del paciente. También si el paciente tiene datos de obstrucción urinaria como causa de su problema de falla renal, pues evidentemente tenemos que involucrar al urólogo, porque generalmente también estos pacientes van a tener, o si son varones arriba de 60, hiperplasia prostática benigna, o si son mujeres, algún proceso obstructivo relacionado con su aparato pélvico o aparato genital, o presencia de alguna otra causa de obstrucción. Entonces el urólogo tiene que estar involucrado para liberar esa obstrucción y mejorar la falla renal del paciente. ¿Y cuándo ingresarlo? Por lo general los pacientes que vamos a ver ya en los hospitales evidentemente ya están hospitalizados, pues o sea ya están ahí, pero ¿en qué casos tenemos que enviarlos al hospital? Pues obviamente cuando vemos, si están en el contexto ambulatorio, que las causas o la evolución del paciente no es la correcta,
y si va desarrollando sobre todo alguna de las indicaciones de soporte dialítico que conocemos, como hiperpotasemia, sobrecarga de volumen, presencia de datos de síndrome urémico, y que el paciente requiera efectivamente pues soporte dialítico. En estos casos hay que enviar al paciente. Cuando hablamos de falla renal crónica, tenemos que recordar que la sintomatología es muy variable, aunque la sintomatología más característica de falla renal va a desarrollarse después de que los pacientes ya pasan de un estadio 4 a un estadio 5 de la reducción de su función renal. El hallazgo clínico más frecuente en cualquier paciente con falla renal crónica es hipertensión arterial, pero también se presenta con frecuencia hiperparatiroidismo con hiperfosfatemia, anemia, acidosis metabólica, hiperpotasemia y al final uremia. Como vamos a ver en la siguiente diapositiva, pues van desarrollándose en orden de acuerdo a la reducción de la tasa de filtrado glomerular que puedan tener los pacientes. Acá recordemos que los signos y síntomas de uremia pues van a depender de una serie de situaciones, sobre todo de dónde estamos evaluando a los pacientes. La mayoría de los pacientes van a referir fatiga y cansancio. Van a lucir crónicamente enfermos. En la piel puede haber presencia de prurito como síntoma, presencia de tendencia a formación de equimosis o hematomas o sangrado, pero los pacientes van a lucir pálidos, van a encontrarse obviamente equimosis, petequias, escoriaciones, puede haber edema generalizado por casi siempre, y también el edema tiende a ser un edema duro. Los pacientes pueden tener también una especie de sabor metálico o percepción de sabor metálico en su boca, puede haber epistaxis, el aliento puede manifestar cierta característica como de aliento a orina. Los ojos por lo general van a lucir la conjuntiva pálida por la anemia que puedan tener. Los pacientes en lo pulmonar, sobre todo cuando hay mucha retención de líquidos, sobrecarga de volumen o si ya están acidóticos, van a referir cierta dificultad para respirar o problemas respiratorios, y al examen físico se puede encontrar presencia de desertores o derrame pleural inclusive. Casi siempre el derrame pleural en estos pacientes es bilateral. En lo cardiovascular los pacientes van a referir pues disnea de esfuerzo, pueden tener también dolor retroesternal. Hay que tener cuidado con esto cuando los pacientes puedan tener como complicación pericarditis urémica también, sobre todo en estadios muy avanzados de uremia. Y como habíamos comentado hace unos momentos, la hipertensión es sine qua non. O sea, un paciente con falla renal crónica es muy frecuente que tenga hipertensión. De hecho, cuando un paciente tiene hipotensión y tiene falla renal crónica, lo que hay que pensar es que tiene alguna otra complicación que lo está llevando a tener esto, una hemorragia, deshidratación o alguna otra condición que induce que tenga hipotensión. Puede haber cardiomegalia, puede haber frote pericárdico también, o frote pleural, como parte de los hallazgos pues, a la auscultación del aparato cardiotorácico. En lo gastrointestinal los pacientes van a referir poca sensación de apetito, anorexia, náusea, algunos pueden tener vómitos o hipo, y todo esto puede ser parte del síndrome urémico a nivel gastrointestinal. En lo genitourinario los pacientes van a referir disfunción eréctil y también nocturia, debido principalmente a que los pacientes ya no logran concentrar adecuadamente la orina, pues como signo van a tener isostenuria cuando uno analiza su prueba de orina, su examen general de orina. En lo neuromuscular, esto es bastante característico, no es tan frecuente, pero los pacientes pueden tener síndrome de piernas inquietas, puede haber entumecimiento, calambres en las piernas, y en lo neurológico los pacientes pueden tender a estar irritables, pueden tener problemas para concentrarse, reducción de la libido, y también pueden manifestar asterixis, mioclonos, neuropatías periféricas o estupor de acuerdo al nivel de uremia que estén padeciendo. Esto es lo que les comentaba hace un ratito. Los pacientes cuando empiezan a tener afección de su función renal, pues no están realmente muy sintomáticos, y lo primero que empieza a surgir en ellos es que empiezan a tener hipertensión. Generalmente cuando tienen una tasa de filtrado glomerular de 80 para abajo. En ese caso empiezan ya a tornarse hipertensos. Las alteraciones en la producción de hormona paratiroidea empiezan más o menos cuando la tasa de filtrado glomerular se ha reducido a 50 mililitros minutos. Y la anemia, la hiperfosfatemia, la hiperpotasemia y la acidosis se empiezan a desarrollar cuando los pacientes han reducido a entre 40 y 20
su tasa de filtrado glomerular. Y lo último que sucede, generalmente cuando ya los pacientes están pues prácticamente llegando al estadio 5 de falla renal crónica, es que empiezan con manifestaciones de síndrome urémico, que amerita terapia de soporte dialítico. Esto es importante porque casi nunca lo discutimos. Los pacientes con falla renal crónica requieren ciertas consideraciones de tipo nutricional. Primero, sí hay que reducir la ingesta de proteínas, sobre todo de proteína de origen animal. Esto porque si siguen comiendo como normalmente comerían, o sea, es decir, una cantidad muy alta de proteína de origen animal, estos pacientes van a tener un deterioro más acelerado de su tasa de filtrado glomerular. Entonces se debe reducir la ingesta a no más de 0.6 a 0.8 gramos por kilo día, pero no menos de eso tampoco, porque si no los pacientes van a desarrollar mala nutrición, o sea, se van a desnutrir y eso también nos afecta en su estado general. En cuanto al sodio, es importante que se reduzca la ingesta, pero no demasiado tampoco. Se puede establecer como meta que consuman alrededor de 2 gramos de cloruro de sodio al día, y esto es pues adecuado para la mayor parte de pacientes. Y en la restricción de líquidos, pues sí, depende de cómo esté el paciente. Si está muy edematizado, uno tiene que ser más estricto en la reducción o en la restricción, pero por lo general estos pacientes deben consumir entre 1 y 2 litros al día de acuerdo a su condición clínica. También deben delimitar la ingesta de potasio para que el eventual desarrollo de hiperpotasemia sea más difícil. Y esto se tiene que hacer a un nivel por lo menos de 50 a 60 microlitres por día, lo cual equivale a 2 gramos por día de potasio o cloruro de potasio. Y en fosfato, aquí es un poco complicado porque prácticamente cualquier cosa que comamos, pero sobre todo lácteos, productos derivados de animales, la carne y las comidas procesadas son muy altas en fósforo, pero hay que procurar reducir, por lo menos al principio, como primera medida, la ingesta de fósforo a 800 a 1000 miligramos al día, pero cuando los pacientes reducen ya a un estadio más avanzado de su falla renal y la tasa de filtrado glomerular está entre 20 y 30 mililitros minuto, esto debería de obligarnos a establecer una reducción más severa o más estricta en la ingesta de fósforo, pero también considerar el uso de fijadores de fósforo para que eso permita que los pacientes absorban menos fósforo y que también pues, sea más difícil que desarrollen hipertensión. ¿Cuándo referir? Un paciente que está estable y que está en estadio 1 o 2 de falla renal crónica, pues puede ser perfectamente bien evaluado por un médico internista, un médico general que tenga conocimiento del tema. Pero cuando el paciente ya está entre estadio 3 a 5, el nefrólogo tiene que estar involucrado en su evaluación y en su seguimiento también, con el objetivo principal de establecer medidas que permitan reducir la velocidad de deterioro de estos pacientes. Además, cuando los pacientes tienen situaciones particulares, digamos, con proteínas muy elevadas, sobre todo arriba de 1 gramo de proteína al día, o cuadros de riñones poliquísticos, esos pacientes deberían ser evaluados antes, o sea, antes de que lleguen a este estadio, por el nefrólogo. Y los pacientes pues deben admitirse al hospital, sobre todo cuando tienen complicaciones agudas que requieran soporte dialítico, como las que ya mencionamos: acidosis metabólica, hiperpotasemia, sobrecarga de volumen, síndrome urémico. Estos pacientes deberían de ser hospitalizados para establecer, no solo estabilizarlos, sino establecer ya el soporte, la terapia de soporte dialítico a largo plazo y se permita pues mejorar sus condiciones en general. Con esto concluyo y pues debo pedirles que recordemos que el manejo de estos pacientes, tanto de pacientes con falla renal aguda como crónica, debe ser integral y generalmente multidisciplinario. O sea, no puede ser solo evaluado y seguido por un especialista de estos pacientes, porque además del internista, además del nefrólogo, además del urólogo, pues tienen que involucrarse otras especialidades. Por ejemplo, si el paciente es diabético, debería ser evaluado y tratado por un endocrinólogo o diabetólogo. Si el paciente pues también tiene este tipo de complicaciones, los oftalmólogos deberían estar involucrados en su seguimiento y tratamiento específicamente oftalmológico.
Si el paciente está hipertenso y es difícil de controlar, involucrar al cardiólogo. O sea, dependiendo de lo que el paciente vaya presentando, así va a ser la necesidad de involucrar a diferentes áreas o especialidades médicas. Con esto concluyo, enviándoles un cordial y afectuoso saludo a todos. Hasta luego.